Esto y Les Fartures, con David Castañón. Un guaje decía a su madre: madre, yo voy pa' la mina. Yo quiero ser picador, aunque me cueste la vida. El guaje a la mina fue y na mina se murió. Cuando diba pa' la mina, él cantaba esta canción. En la mina canto yo, pa' la mina voy cantando. Bueno, suena Anabel Santiago, que es una de las voces más grandes que tenemos aquí en Asturias. Respira y emociona. Ya sabéis que las canciones siempre se escuellen los invitados, pero normalmente siempre tienen que parecer como un poco a pensarles. No, aquí Marcos Cienfuegos siempre lo lleva todo perfectamente. Y queremos en este programa esta canción. Ya sabéis que Marcos Cienfuegos y el nuestro, cocinero y 8000 cosas más que fa en la su vida, y es nuestro cocinero que fala siempre del saber y el sabor de la gastronomía de Mieres, pero bueno, también de la cuenca minera en general. Y más, en este programa vas a venir a hablar un poco de la otra cuenca. No te voy a preguntar que para ti cuál es la buena y la mala, porque vamos a llevarnos bien en la vida. No, sabes que siempre lo llevamos muy bien, y más en esos ámbitos. Yo siempre defiendo les cuenques mineres en mayúsculas, les cuenques mineres buenos. A mí la piquilla ya es muy guapa. Hombre, a mí préstame, claro que sí, claro que sí. Entre nosotros picamos, ¿no? Eso, pero guapa. Pero después cuando salimos fuera de Yangreo o del ámbito del Nalón y fuera de esa caudal, defendernos a mi muerte. Yo una tontería mayúscula. Incluso ves tres cuencas, también no podemos olvidar a la cuenca del occidente. Aparte, sabes que mi malla de Morea, o sea que no, yo quiero les dos, no por claro, igual. Sí, pero eso es un poco de la piga atravesa. Eso ya, hombre, va. Furo pero una pared, me lo dice ella, sí. Hámelo en casa, ¿qué quieres? Vienes bien acompañado, ¿eh? Hombre, yo procuro siempre venir bien acompañado, David, sí. Ya sabes. Y en este caso, pues, ya una de las personas que yo admiro muchísimo por la su historia y también por su trabajo, ¿no? Uh-huh. El trabajo muchas veces, pues, en silencio, pero que sin esos trabajos de investigación y sin esos trabajos de apostar, obviamente, por lo que es nuestra cultura, nuestra tradición, sin gente como Mónica García Cuetos y otros bastantes historiadores de la cuenca del caudal, pues todo ese trabajo de perseverancia de lo que es nuestra memoria minera, pues no existiría. Así que como no estar hoy contento nuevamente de estar aquí contigo, Les Fartures y los micros de la Radio Pública Asturiana. Así estoy una compañía inmejorable, ¿no? Bueno, Mónica, ¿qué tal? Hola, encantada de estar aquí. Gracias, Marco. Presta porque decías que es de los pocos historiadores del arte que puede dedicarse a falar de historia del arte, además vencellada con el patrimonio industrial, ¿no? Afortunadamente me puedo dedicar a lo que me gusta, que es titulación y profesión, las dos cosas, historiadora del arte. Y sí, soy asesora externa de UNOSA y me dedico a la parte más guapa, que era del patrimonio industrial. Muchas veces pensamos que ya está todo fecho, ya está todo investigado, y es mentira, ¿no? Igual y al contrario. No, hay mucho que investigar, y además normalmente cuando se investiga bien empieces revisando lo que ya se investigó, y a partir de ahí revises y camines. Claro. Es ahí el principio del camino, siempre revisar lo que ya está hecho. Y queda mucho por hacer, afortunadamente. Claro. Estamos precisamente comentando, David, mientras esperamos aquí en la antesala del estudio de grabación, precisamente eso, ¿no? Cuando uno ponse a escarbar, ¿no? Y ponse a hacer trabajos y tareas de investigación,
cuando cree que realmente, además yo creo que lo comentamos en más de otra ocasión, ¿no? Aquí precisamente en el programa, cuando crees que están muchas cosas fechas o cuando crees que hay muchas cosas descubiertas, y todo lo contrario, lleva una revuelta al principio, como dice muy bien Mónica, ¿no? Y precisamente estamos hablando de cosas muy recientes que acaben de pasar, concretamente, bueno, tú sabes que desde hace unos cuantos años llevo haciendo un trabajo de investigación sobre lo que ya la recuperación de la gastronomía en las cuencas mineras, concretamente en Mieres. Habíamos centrado muchísimo trabajo y descubierto muchísimo trabajo en esas mujeres guisanderas que tanto habíamos falado, ¿no? De María Luisa García, de Manuel Pérez, Carmen de Rivera, y concretamente, pues ahora por suerte acaba de descubrir que estamos empezando a investigar, pues una autora concretamente de Turón, ¿no? Que se llama Alba, que parece ser que fue también una cocinera guisandera que también edita un libro de cocina y bueno, cuando creíamos que lo habíamos descubierto todo, pues precisamente aparece una joya de esas características que nos acaba de aparecer un libro nuevo. Acaba de aparecer un libro nuevo, David. Acaba de aparecer un libro nuevo, sí, en esta dirección. Me fascinan, increíble. Que estoy comentando, y es verdad que estamos en una fase muy primigenia todavía de investigación, porque nos acaba de llegar el libro y bueno, también se lo comentaba a Mónica, ¿no? O sea, tan buen estado de conservación en algunas cosas, pero en otras, lógicamente, el tiempo ves que pasó por él, y de hecho falta uno de los páginas principales que llegue a ver de cuándo te ha datado y cuándo te ha fechado ese libro, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora mismo hay una fuente muy importante ya también de descubrimiento en el ámbito familiar que nos va a llevar obviamente a las puertas finales de lo que queremos conseguir, y de ahí valor y poner luz a toda esa faceta y ese trabajo de las mujeres guisanderes del carbón, ¿no? Falaremos de él. Cuando vayas sacando cosas, falaremos de él. Sí, está tranquilo. Bueno, estáis aquí porque para la semana que viene te sienta mandando una cosa guapísima en el Pozo Sotón, ¿no? Sí. A ver, sí, contadme. Muy guapa. Pues dentro de las actividades que organizamos, porque ahora los museos, un museo con solamente visites, sin más, o cualquier centro expositivo, pues la verdad es que eso está muy revisado ya y muy superado, ¿no? Entonces hay que hacer actividades, ya no tenemos visitantes, tenemos usuarios, y entonces hay que hacer cosas que a la gente ellos preste venir al museo, que se quite esa pátina de cosa muy seria, muy solemne que hay en los museos, y al final pues que sea un sitio para disfrutar. Entonces, combinando tres cosas que nos gusten mucho a los que estamos allí, que es la música, la comida y la minería, pues hicimos este evento que es Unido Sabor y Saber Minero, en el que contamos con Marcos ya el año pasado, que hicimos la primera edición. El año pasado fue con el coro de San Martín. Este año embarcamos en este asunto a Anabel Santiago, que entusiasta, no hubo mucha dificultad a la hora de convencerla. Y vamos a hacer eso, una especie de evento en el que hacemos las tres cosas. Enseñamos el museo con una visita, hay unas actuaciones musicales, unas canciones que a cargo de Anabel, y después una degustación de cosas que Marcos nos propone y nosotros nos dejamos llevar, lo que diga él va a misa, y ahí le dejamos la cocina que tenemos en el museo, claro. y adelante. Y es que además igual hay otras manifestaciones culturales, ¿no? Que en los que igual tienes que meterlo un poco más a calzador, pero y es que en este caso la mina con la música y la gastronomía van de la mano. Totalmente de acuerdo. Bueno. Además, yo creo que también falamos en infinidad de ocasiones, y yo coincido plenamente con lo que con la reflexión, ¿no? Manifestación que acaba de poner Mónica encima de la mesa. Yo creo que hay que dar valores completamente nuevos, ¿no? A lo que son los centros expositivos, no dejarlo única y exclusivamente pues, en una visita, sino que hay que generar un atractivo, ¿no? Un plus de calidad a mayores de cara que al visitante usuario. Yo creo que esa expresión en realidad es realmente súper acertada, claro. ¿no? Es decir, hay que dar un aporte más, ¿no? Es decir, a la visita. Y yo creo que la conjugación, en este caso, de muchas cosas que forman parte de nuestro ser y forman parte de nuestra identidad, en este caso de la cultura minera, obviamente tan encarriladas en la misma dirección, ¿no? Por lo tanto, una manifestación artística tan importante para el desarrollo de la cultura minera como ya era la música, ¿no? Y en este caso, pues también algo tan importante, no solo para el ser humano en general, sino también para momentos determinados muy proclives, lógicamente, al desarrollo, ¿no? de la gastronomía en las cuencas mineras,
pues entendíamos que non había mellor maneira que conxuntalo e que facer algo en esa dirección, ¿no? E si sobre todo, mejor dicho, y si a mayor valor todo eso lo facemos siempre mirando a lo que es esa historia, ¿no? Y esa identidad tan propia, con ese marchamo tan característico de lo que es la cultura minera, y que tenemos la oportunidad de un montón de gente de trabajar en ese mismo ámbito, pues yo creo que expresiones, ¿no? O iniciativas tan realmente interesantes como la que el año pasado ya desde el Centro de Memoria y Exposiciones del Sotón pusieron en marcha, yo creo que ya es realmente importante, ¿no? El poder desarrollarles y el poder insistir todos los años en hacer algo en esa dirección. Esto ya el viernes 14 de Pallares. Sí. Vale. Hay 2 pases. Uh-huh. ¿Cuántas personas cada pase? ¿Más o menos? 30 personas cada pase. Esto vuela. Sí, no, ya queden pocos plazas, así que animo a la gente que llame, que miren la página web de Visita Pozo Sotón y busque el contacto y se apunte. Porque sí, son 2 pases, 6:30 y 8:30, 30 plazas en cada pase. Dígolo, porque igual tenéis que ir pensando en ir haciendo no una vez al año, igual más veces, ¿no? Igual más veces, sí. Sí, claro. Además es que la idea es que la gente conozca esa parte del Sotón, porque el Sotón tiene una parte muy potente que todo el mundo conozca, son las visitas al interior de la mina, que hay un producto que es muy fácil de vender, se vende solo. Y ya es distinto, porque en su momento eso es verdad que fue rompedor, ¿no? Sí. Por lo menos aquí en Asturias, que yo conociera. Sí, sí, fue rompedor. Pero también tenemos unas visitas en las instalaciones exteriores y una visita al centro expositivo que tenemos. Y como hay un centro muy especial, porque no solamente contamos la historia de UNOSA y de la minería, sino que además nos metemos en la vida cotidiana de la gente. De hecho, tenemos recreada una cocina, un economato, una escuela, y entonces en ese espacio tan evocador, porque es muy evocador para la gente, porque una cocina como la que tenemos de barriada, como la que tenemos ahí montada, y es tremendamente evocadora. Doy fe de ello. Como el economato. Y entonces da pie a este tipo de eventos. Va como de la mano y es muy fácil, va rodado. Claro. Mira, yo esa parte de las estaciones yo no los conocía. No, sí, precisamente. Y pues, ves que los asturianos, claro, y viviendo allá o en la felguera, sí. O sea, que muchas veces somos desconocederos de todo eso, ¿y verdad? Totalmente de acuerdo. Yo tengo que reconocer que hasta va poco tampoco conocía la existencia, claro. ¿No? Sí conocía a nivel general, pues todos los recursos que ofrecía, en este caso, el Sotón, con su buque insignia, que era, como estábamos comentando, las visitas al interior de la mina, pero no todo el recurso externo que pivotaba en torno, lógicamente, al Sotón. Y ahí, bueno, pues uno de los grandes descubrimientos precisamente fue el centro expositivo, ¿no? Claro. De lo que lleva la memoria del carbón, porque además es que hay una recreación espectacular, es decir, a través de un circuito, bueno, por diferentes espacios, pues sí, bien como decía Mónica, vas conociendo un poco lo que lleva la historia de UNOSA a través de sus diferentes momentos y sus diferentes tiempos, pero es que digamos que la recreación de algunos de esos espacios es tremendamente alucinante. O sea, ¿Y tú vas a cocinar en esa cocina? Y vamos a cocinar en esa cocina. Esa furrula. Furrula, y si no vamos a hacer la furrular. Si no furrula no parece, que es importante. No, lo que no voy a decir ya que nos adelantes nada, pues, o sea, que la gente vaya, pero yo entiendo que esto tendréis contabilizado. Yo creo que hay un turista industrial que viene a conocer el patrimonio industrial, pero hay un potencial de turista, o sea, de asturiano y asturiana medio, que no conoce ni siquiera lo que tiene. ¿Y cómo va a valorarlo si no lo conoce? Precisamente estas actividades tienen ese fundamento también. Que da igual que empiecen por la visita y acaben por el evento, o que empiecen por el evento y acaben por la visita. La cuestión es que se acerquen allí y vean lo que hay. Para los de la casa, para los del entorno, es complicado, porque la minería tiene una historia detrás muy dura y a veces nos cuesta trabajo, no estamos del todo reconciliados con nuestro pasado. Los que vienen de fuera no, porque tienen una distancia y para ellos es una historia más y más. Pero para los que son de aquí cuesta trabajo, porque a lo mejor en este pozo, ¿cómo voy a venir yo aquí a merendar y a hacer una visita si murió mi abuelo o murió mi padre? Quiero decir,
a veces cuesta trabajo, pero luego una vez que se meten allí se dan cuenta de que yo es muy bueno mirar para atrás. Claro. Y es muy bueno recuperar, porque además, y es lo que vamos a hacer con nuestros pozos, no se puede hacer otra cosa, algo tenemos que hacer para darles vida. Y hacellos un homenaje a esas personas que trabajaron ahí, que bueno, los que tristemente murieron, pero los que tuvieron allí deseando el sudor y el mugor también, pues que hay que hacellos un homenaje, que hicieron un labor tremendo. Tremendo. Claro. Por eso es tan importante todas esas cosas y hacerlo de una forma atractiva, ¿no? Porque vosotros podéis poner ahí unos paneles muy guapos, explicándolo todo muy bien, con un trabajo detrás tal, pero esto entra más, claro, cuando metes una voz como Anabel y un cocinero como Marcos, entiendo que ya es más fácil de vender, ¿no? Va a rodar, sí, facilísimo. Y es muy fácil. De hecho, supongo que tendremos que hacer más de un pase alguna vez más, tendremos que repetir, porque quedará la gente con ganas de ir. Y es verdad que a veces la furrula la exclusividad, ¿no, Marcos? Bueno, tú lo sabes cómo camina, ¿no? Pero es complicado encontrar el equilibrio entre repunar y quedarse curtio, ¿no? Y es complicado. Totalmente de acuerdo, son de esas cosas de cuando refalcio, uno... ¿no? El refalcio. Sí, no. Y aparte, volviendo un poco a lo que antes comentabais, de ese desconocimiento o conocimiento profundo, obviamente, de lo que es el habitante, ¿no?, de las cuencas mineras, siempre es muy difícil o marcar un poco el prisma de acción cuando se intenta resignificar o se intenta dar una actualidad con nuevos usos a cosas de atrás que tienen mucha historia y que tienen también mucha tragedia. Hay que andar muy finos, obviamente, a la hora de generar esas nuevas líneas para no caer en primer lugar en la nostalgia, para hacerles cosas desde el respeto, que eso es la parte fundamental absolutamente de todo, pero a su vez también intentar innovar con nuevas acciones que precisamente pongan un poco en valor todo eso que ahora mismo tenemos ahí y que dio mucho, pero ahora mismo, pues afortunadamente dejó de dar, ¿no? O dejó de dar lo que daba en su momento, que yo considero que tuve ahora mismo un potencial realmente interesantísimo de todo lo que se puede hacer dentro y fuera, obviamente, de esos espacios industriales, ¿no? Y por tanto, ahí hay una tarea realmente también interesante, pero a su vez ya muy responsable, ¿no? Atinar un poco en esa línea que acabas de comentar, David, ¿no? Sí, no caer en la caricatura, ¿no? Que eso es muy importante. Que muy fácil. Además, con el respeto que supone que estamos en una instalación en la que trabajaron casi 1.500 personas y que ya no están trabajando 1.500 personas, y eso supone para el entorno pues un trauma importante, claro, ¿no? Y entonces somos conscientes de ello. Tampoco puedes hacer caricatura de eso. Y el último bastión de lucha obrera en Asturias, hasta 4 días hubo enfrentamientos ahí, hubo una represión enorme, y además veías que lo que ya era todo el entrego, o bueno, gran parte de ello, pues estaba volcado ayudando a los que trabajaban ahí, porque el pan al final dependía de eso, ¿no? Acuérdame que yo compré un coche en un concesionario que estaba en el polígono enfrente del Sotón, y los del concesionario estaban allí fuera, sofitando un poco la lucha obrera, o sea que porque al final si nadie trabaja en el pozo no se compren coches, efectivamente, esa rueda, ¿no? De tal. Y otra de las cosas que vosotros siempre intentáis tener en cuenta, y a mí también parece muy importante, es que esto cuesta 20 euros. Son precios populares. Sí, bueno, de lo que se trata es de llevar a la gente allí, tampoco, y de promocionar el Sotón, no de ganar dinero vendiendo cosas, ¿no? Eso también somos conscientes de ello. Y también es verdad que con eso contamos con la colaboración de Marcos y de Anabel, en ese sentido de que estamos todos en la misma línea, de tampoco hacer de esto un producto exclusivo, no y el caso. Queremos que tenga ese toque popular. Sí, yo coincido más, también lo falamos en infinidad de programas, ¿no? Es decir, luego también hay que moverse en la horquilla entre lo que es el elitismo, ¿vale? Que obviamente hay que... y que la gente tiene que comer también, ¿eh? O sea, el que está trabajando hay que valorar su trabajo. No, y más que... Eso que también es importante, lógicamente, ¿no? Pero también que la gente reconozca el trabajo, ¿no? Y reconozca que los servicios tienen un valor y lógicamente tienen un precio. Entonces, aunque sea un precio popular, que ya es un poco el fundamento, obviamente, del precio, ¿no?, que se establece en esta iniciativa, pero sobre todo
yo creo que hay que buscar el punto de equilibrio entre lo que es el elitismo, es decir, para que todo el mundo pueda acceder, lógicamente, a disfrutar de la subcultura y a disfrutar, lógicamente, de estos recursos culturales, pero también, digamos, intentar evadirnos de lo que es la gratuidad de las cosas. Yo no, vamos, en absoluto comparto eso de la gratuidad, porque al final la gratuidad conlleva muchas cosas, entonces cosas a desmerecer lo que realmente tenemos y a desmerecer el valor que tienen y el trabajo que tienen las cosas, ¿no? Que estás pagando 20 euros por ver cualquier cosa que viene de fuera y nadie lo cuestiona, y a veces pelo de casa repugnamos. Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, esto también tiene detrás una empresa, tiene detrás un OSA, quiero decir, que sí respaldo, y de la Fundación Santa Bárbara de Fusba, que y el personal que está allí trabajando en el museo. Entonces, claro, con ese colchón detrás, pues tienes mucho más margen para hacer este tipo de cosas, afortunadamente, y en la casa se entiende este tipo de iniciativas, que a lo mejor no todo el mundo lo entendería, pero en la casa se entiende este tipo de iniciativas que, bueno, nos sirven a todos. Yo creo que es positivo para todo el mundo, Y bueno, conocimiento y reconocimiento, ¿no? Lo que decíamos. Sí. Y disfrute. O sea, porque vas allí. A ver, Marcos, cocinas muy bien. Yo. Bueno. No, espera, que ahora viene el pero. Pero verán a ver Santiago cantando toná en un pozo de mina, que dice, es de las cosas más grandes que puedes llegar a ver en la vida, ¿eh? O sea, yo ya estoy respirándome el cimbelo todavía. No, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que. Luego tú vas bien, ¿eh? O sea, bien, ¿eh? Presta, sí, ¿eh? Llevo un final. No, pero yo muy prestoso, sí. Porque además hay espacios, se ilumina el centro, pues los distintos espacios en los que se divide, los iluminamos para este evento, ¿no? Y entonces, entre la música, el ambiente, la recreación, porque tenemos una zona con la mulina, otra zona de mujeres, otra zona de tal, y entonces, claro, ese telón de fondo y estupendo para este tipo de canciones. Claro. Y me imagino que con la voz de Anabel y con los pandereteires que vienen también, claro. Pues será la bomba. Claro. Sí, bueno, igual a lo mejor, y que ya a veces hay ciertas... Estoy riéndome porque sí. Yo quiérete mucho. Ya lo sé, que me que cocina muy bien. Menos mal que me escucha. No, estoy diciendo que igual a lo mejor voy a utilizar una palabra que al final cuando se populariza tanto ya llega un momento en que se distorsiona, ¿no? Pero ya que esto no deja de ser una experiencia inmersiva, ¿no? Es decir, porque al final lo que tratamos es lo que comentamos, ¿no? Y intentar conjugar un montón de situaciones, un montón de manifestaciones culturales, pero siempre teniendo como un hilo conductor, como una cosa muy presente, lo que es el espacio, en este caso un espacio completamente recreado y sobre todo como telón de fondo, pues esa historia, ¿no? Esa historia representada, esa historia minera representada a través de diferentes líneas, ¿no? Colaborativas, donde por una parte está esa historia de la memoria gastronómica, ¿no? Tan importante en el desarrollo de esa identidad minera, y por otra parte, pues cosas obviamente que estaban ahí tan presentes en todo lo que rodeaba el espacio externo, ¿no? de un pozo minero, pues lo que son la labor de los chigres, que en su momento también falamos mucho de ellos, la labor de los economatos, la labor también pues de esas expresiones culturales como la música, como, ¿no? El compartir a través de relatos también, ¿no? de gente, de cosas que pasaban en casas de unos y de otros. Bueno, entonces esas historias, lógicamente, bueno, pues tienen un encuentro en esta iniciativa que la intentamos desarrollar pues de diferentes maneras para que todos vayan un poco a poner en valor ese centro de exposición de memoria, ¿no? Colectiva del Pozo Sotón, que al final es uno de los grandes desconocidos, pero que tienen mucha fuerza, tienen mucha viveza y sobre todo tienen mucha historia, ¿no? Sí, mucho entusiasmo del personal que estamos allí. Tengo que decir que el año pasado lo que más nos preguntaron al final es ¿dónde tiene este rapaz el restaurante? Queremos ir a comer donde cocine él. Y es verdad que yo enamorado. Y luego aparte de cocinarlo bien, tiene una cosa muy buena que hay que explicarlo bien. Y notas la pasión, y esa pasión transmítese, ¿no? Sí. Y eso yo creo que es parte del secreto, ¿no? Que sí. Luego cocina muy bien. Pero hay grandes cocineros, pero que sepan transmitirlo no hay muchos. Llevo y en eso el el maestro pasa, sí.
Bueno, pues el viernes 14 de Pallares, en 2 pases, a las 6:30 y a las 8:30, podéis ir al Pozu Sotón. Tienen ahí una cosa inmersiva, como dice Marcos, muy guapa, que ya es sonido, sabor y saber minero. Cuesta 20 euros, hay que entrar en la web del Pozu Sotón, entiendo, inscribirse. Sí. Llamar al teléfono que está allí y pedir plaza. Eso, y si no la hay, pues insistir mucho para que otro viernes en otro mes pues sigan repitiendo y haciéndolo más veces, que yo creo que estas cosas culturalmente en Asturias son necesarias. Sí. Bueno, pues Mónica García, Marcos Cienfuegos, muchísimas gracias y gracias a seguir ahí asolillando lo que es la cultura minera del mundo entero. Y huyendo por nuestra historia. Muchas gracias, David. Gracias, David.